En el Día de las Madres, mi nuera me gritó frente a 100 invitados: «Sal de aquí y ve a preparar el almuerzo, vieja inútil». Yo simplemente obedecí. Mientras me servía, ella tiró mi plato al suelo y me obligó a limpiar. Yo había apartado $40,000 para regalárselos. En cambio, le entregué un sobre con una foto que la hizo desmayarse. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Mi nombre es Rebeca y tengo 60 años. Jamás pensé que a esta edad de mi vida estaría de pie en medio de la cocina de mi propia casa, limpiando comida del suelo mientras 100 invitados me observaban a través de la puerta abierta del comedor. El plato se había estrellado contra las baldosas, con un ruido que cortó todas las conversaciones de la fiesta. Todo había empezado como una celebración normal. Era el cumpleaños número 35 de mi hijo Daniel, y como cada año, Luna había insistido en hacer una gran fiesta. Por supuesto, yo era quien cocinaba, quien limpiaba, quien preparaba todo, mientras ella se paseaba como la perfecta anfitriona, recibiendo felicitaciones por una casa impecable y una comida deliciosa que jamás había tocado. Esa mañana me había levantado a las 5 de la mañana para comenzar con los preparativos. El pavo al horno, las guarniciones, los postres caseros que sabía que a Daniel le encantaban desde niño. Mis manos artríticas dolían después de 3 horas pelando papas y cortando vegetales, pero no me importaba. Era por mi hijo, por la familia. Luna había aparecido en la cocina cerca del mediodía, impecablemente vestida con un traje blanco que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Me miró trabajando junto a la estufa y torció la boca en esa expresión de disgusto que conocía tan bien. «Rebeca, espero que no hayas puesto demasiada sal en la carne como la vez pasada», me dijo sin siquiera saludarme. «Mis amigas están muy acostumbradas a la buena cocina». Tragué saliva y asentí. Llevaba 5 años viviendo con ellos desde que enviudé y había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. Daniel trabajaba tanto que rara vez veía estas pequeñas interacciones entre Luna y yo. Para él, su esposa era un ángel que había aceptado generosamente tener a su madre viviendo en su casa. Los invitados comenzaron a llegar a las 2 de la tarde. Yo me quedé en la cocina, sirviendo los platillos mientras Luna recibía a todos en la sala. Podía escuchar su risa cristalina, sus comentarios encantadores, la forma en que todos la felicitaban por su maravillosa hospitalidad. «Daniel tiene tanta suerte de tenerte», escuché que le decía la señora Henderson, nuestra vecina. No todas las esposas se tomarían tantas molestias para hacer una fiesta tan elegante. Luna aceptaba los cumplidos con falsa modestia, sabiendo perfectamente que yo estaba ahí atrás, sudando sobre la estufa caliente mientras ella brillaba bajo los reflectores. Cuando finalmente fue hora de comer, Luna entró a la cocina con esa sonrisa fría que reservaba especialmente para mí. «Rebeca, quiero que sirvas la cena», me dijo, pero había algo diferente en su tono, más duro, más cruel. «Y por favor, usa el delantal. No queremos que los invitados piensen que eres una invitada más». Mis mejillas se encendieron de vergüenza. El delantal era una cosa, pero la forma en que lo dijo, como si fuera una sirvienta en lugar de la dueña de la casa donde había criado a mi hijo, me cortó como un cuchillo. Serví plato tras plato, cargando bandejas pesadas que hacían que mi espalda protestara. Los invitados comían y charlaban animadamente, mientras yo iba y venía entre la cocina y el comedor. Algunos me sonreían cortésmente, otros simplemente me ignoraban como si fuera parte del mobiliario. Cuando finalmente pude sentarme con mi propio plato, Luna se acercó por detrás. Había estado bebiendo vino toda la tarde, y su voz tenía ese filo peligroso que aparecía cuando había tomado de más. «¿Qué crees que estás haciendo?», me preguntó en voz alta, lo suficientemente alta como para que varios invitados voltearan a mirar. Estoy comiendo», murmuré confundida. «¿Comiendo? ¿Aquí? ¿Con los invitados?». Su voz se alzó otro tono. «Rebeca, por favor, sabes perfectamente que tu lugar es en la cocina». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude sentir las miradas de todas las personas en la mesa,
Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. «Luna, yo solo», comencé, pero ella me cortó. «Levántate», gritó. «Vete a la cocina donde perteneces, vieja inútil». Las palabras me golpearon como una bofetada física. Vieja inútil. Frente a 100 personas que conocía desde hace años, gente de mi iglesia, vecinos, amigos de Daniel. Todos me miraban con una mezcla de shock y lástima que me hizo querer desaparecer del mundo. Me levanté lentamente, mis piernas temblando. No dije nada porque no podía. Mi garganta estaba cerrada, mis ojos ardían con lágrimas que me negaba a derramar frente a todos ellos. Pero Luna no había terminado. Cuando pasé junto a ella cargando mi plato, extendió su pie. No fue un accidente. Fue deliberado, calculado, cruel. Tropecé y mi plato voló por el aire, estrellándose contra el suelo de la cocina en una explosión de comida y porcelana rota. «¡Mira lo que hiciste!», gritó, actuando como si hubiera sido mi culpa. «¡Limpia ese desastre inmediatamente!». Me arrodillé en el suelo frío, recogiendo los pedazos de porcelana con manos temblorosas. La comida se había esparcido por todas partes. Puré de papas, salsa, trozos de pavo. Todo el trabajo de mi mañana reducido a basura en el suelo. Pero mientras limpiaba, algo cambió dentro de mí. No fue dramático, no fue explosivo. Fue silencioso y frío como el hielo que se forma en las ventanas durante el invierno. Mientras mis rodillas dolían contra las baldosas y Luna seguía gritándome órdenes desde arriba, tomé una decisión. Había soportado 5 años de esto. 5 años de humillaciones pequeñas y grandes. 5 años de ser tratada como un estorbo en la casa donde había criado a mi hijo. 5 años de ver a Luna manipular a Daniel, de verla gastar su dinero, de verla convertir mi hogar en su reino personal. Terminé de limpiar en silencio. Los invitados habían vuelto a sus conversaciones, aunque podía sentir sus miradas ocasionales cargadas de compasión. Cuando me levanté del suelo, Luna había regresado a la sala, riendo como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había pasado. Algo había cambiado para siempre en esa cocina, entre los pedazos rotos de porcelana y la comida desperdiciada. Esa noche, después de que se fueran todos los invitados y Luna se acostara satisfecha con su actuación, me quedé despierta en mi pequeña habitación. En el cajón de mi escritorio había un sobre que había estado guardando durante semanas. Un sobre que contenía $40,000 en efectivo, dinero que había ahorrado durante años para darle a Luna como regalo. Pero ahora tenía otros planes para ese dinero. Planes que Luna nunca vería venir. Los $40,000 habían sido mi secreto durante 3 años. Cada mes, cuando llegaba mi cheque de pensión, apartaba lo que podía. $20 aquí, 50 allá. A veces más cuando lograba ahorrar en medicinas o cuando Daniel me daba dinero extra sin que Luna lo supiera. Había sido mi plan darle ese dinero a Luna para el aniversario de bodas que se acercaba, pensando que tal vez, solo tal vez, eso la haría tratarme mejor. Qué tonta había sido. La mañana después de la fiesta, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Mientras preparaba el café en la cocina silenciosa, saqué el sobre del escondite detrás de los frascos de especias. $40,000 en billetes de 100, cuidadosamente contados y guardados. Dinero que Luna jamás sabría que existía. Pero había otro sobre también. Uno más pequeño que había estado preparando en secreto durante las últimas 6 semanas. Este no contenía dinero. Contenía algo mucho más valioso. La verdad. Todo había comenzado 2 meses atrás, cuando había ido al supermercado y vi a Luna saliendo de un hotel del centro con un hombre que definitivamente no era mi hijo. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando. Tengo 60 años, después de todo, y mi vista ya no es la de antes. Pero cuando los vi abrazarse y besarse apasionadamente junto al auto deportivo rojo del hombre, supe que no me había equivocado. Marcus Rivera. Lo reconocí inmediatamente. Era el mejor amigo de Daniel desde la universidad, el padrino de su boda,
el hombre que cenaba en nuestra mesa cada viernes por la noche, el hombre que abrazaba a mi hijo como un hermano mientras por las tardes se acostaba con su esposa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta preguntándome qué hacer. ¿Debía decirle a Daniel inmediatamente? ¿Enfrentar a Luna? Pero conocía a mi nuera lo suficientemente bien como para saber que negaría todo. Era una maestra de la manipulación, una experta en hacer que otros dudaran de su propia realidad. Así que decidí esperar, y observar, y documentar. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar atención de una manera que nunca había hecho antes. Me di cuenta de que Luna salía de compras todos los martes y jueves por la tarde, siempre con prisa, siempre arreglándose demasiado para simples recados. Noté que Marcus visitaba nuestra casa con más frecuencia cuando Daniel no estaba, siempre con alguna excusa sobre dejar algo o recoger algo. Una tarde, mientras Luna estaba en la ducha después de uno de sus días de compras, revisé su teléfono. Sé que estuvo mal, pero después de años de humillaciones, mi conciencia había desarrollado algunas grietas convenientes. Los mensajes que encontré me hicieron sentir náuseas. No solo confirmaban la aventura, sino que revelaban que habían estado riéndose de Daniel a sus espaldas. Luna le escribía a Marcus sobre qué tonto era su marido, qué fácil era manipularlo, como nunca sospecharía nada porque confiaba demasiado en ella. «Es como un cachorrito», había escrito Luna. «Hace todo lo que le digo y me da todo lo que quiero. Mientras tanto, tú y yo podemos divertirnos todo lo que queramos». La respuesta de Marcus era igual de despreciable. Pobre Daniel, siempre fue demasiado bueno para su propio bien. Al menos su dinero nos está pagando estas escapadas románticas. Leí esos mensajes temblando de rabia. No solo estaban traicionando a mi hijo, sino que estaban gastando su dinero en su aventura. Daniel trabajaba 60 horas a la semana para mantener el estilo de vida que Luna exigía, y ella usaba ese dinero para financiar su infidelidad. Pero había más, mucho más. Siguiendo los mensajes hacia atrás, descubrí que la aventura había estado ocurriendo durante más de 2 años. 2 años completos de mentiras, de traición, de risas a costa de mi hijo. Y lo peor de todo, habían estado planeando divorciarse una vez que Luna pudiera asegurar una buena suma en el acuerdo de divorcio. «Solo necesito un par de años más», había escrito Luna. «Cuando me divorcie, me quedaré con la mitad de todo. La casa, los ahorros, las inversiones. Después podremos estar juntos oficialmente con suficiente dinero para vivir cómodamente». Marcus había respondido: «¿Y qué hay de la vieja, Rebeca? Esa será la primera en irse», había sido la respuesta de Luna. «Daniel la mantendrá en un asilo de ancianos barato, en algún lugar. Finalmente tendré mi casa para mí sola». Un asilo de ancianos barato. Después de haber criado a Daniel desde bebé, después de haber cuidado la casa durante 5 años mientras ellos vivían su vida perfecta, Luna ya había decidido mi destino. Un lugar barato donde me dejarían morir lentamente mientras ella disfrutaba de la fortuna que mi hijo había construido. Esa noche, con las manos temblorosas, comencé a hacer capturas de pantalla de todo. Cada mensaje, cada foto, cada detalle sórdido de su traición. También comencé a seguirlos discretamente, documentando sus encuentros con fotos tomadas desde la distancia. En 3 semanas había reunido suficiente evidencia para destruir la vida perfecta que Luna había construido sobre mentiras. Pero sabía que tenía que ser estratégica. No podía simplemente mostrarle todo a Daniel de una vez. Luna era demasiado hábil manipulando las situaciones. Necesitaba el momento perfecto. El momento perfecto llegó la mañana después de la fiesta, cuando Luna bajó a desayunar con esa sonrisa de satisfacción que había llevado desde la noche anterior. «Buenos días, Rebeca», me dijo con falsa dulzura. «Espero que hayas aprendido la lección de anoche. No queremos más escenas embarazosas, ¿verdad?». La miré fijamente mientras preparaba su café exactamente como le gustaba. 2 cucharadas de azúcar, un chorrito de crema, como había hecho cada mañana durante 5 años. «Por cierto», continuó, sentándose en la mesa y extendiendo sus uñas perfectamente manicuradas, «Marcus vendrá a almorzar hoy.
Daniel está en esa reunión importante hasta tarde, así que prepara algo especial. Ya sabes cómo aprecia Marcus una buena comida casera. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Marcus, viniendo a almorzar en la mesa de Daniel mientras mi hijo trabajaba para mantener a la mujer que los estaba traicionando a ambos. Por supuesto, le dije tranquilamente. Prepararé algo muy especial. Luna sonrió, satisfecha con mi aparente sumisión. No tenía idea de que en el cajón de mi escritorio, al lado del sobre con $40,000, había otro sobre. Un sobre que contenía una sola fotografía que cambiaría su mundo para siempre. Una fotografía que había tomado la semana anterior, cuando los seguí hasta su hotel favorito. Una imagen clara, nítida, imposible de negar. Luna y Marcus en una posición que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. Pero esa foto era solo el comienzo. Lo que Luna no sabía era que también tenía evidencia de algo mucho peor. Algo que no solo destruiría su matrimonio, sino que podría destruir su vida entera. Mientras la veía tomar su café, despreocupada y arrogante, saboreé el momento. Muy pronto, esa sonrisa se borraría de su cara para siempre. La verdad había comenzado a revelarse 3 semanas antes, cuando contraté a Samuel García, un detective privado que trabajaba desde una pequeña oficina sobre la panadería del centro. No fue una decisión que tomé a la ligera. Los $500 que le pagué representaban casi 2 meses de mis ahorros personales, pero sabía que necesitaba ayuda profesional. Samuel era un hombre de unos 50 años, discreto y eficiente. Cuando le mostré las primeras fotos que había tomado de Luna y Marcus, asintió con la expresión de alguien que había visto esta historia demasiadas veces antes. «Señora Herrera», me había dicho, «entiendo su situación, pero necesita saber que esto va más profundo de lo que imagina». No entendí lo que quería decir hasta que regresó una semana después con un expediente que cambió todo lo que creía saber sobre Luna. El nombre real de mi nuera no era Luna Morales, como nos había dicho cuando se casó con Daniel. Su verdadero nombre era Carmen Valdés, y tenía un pasado que había ocultado cuidadosamente durante 7 años de matrimonio. Su nuera fue arrestada en Nevada hace 10 años por fraude matrimonial, me explicó Samuel, mostrándome documentos oficiales. Se casó con 3 hombres diferentes en un periodo de 2 años, vaciando sus cuentas bancarias antes de desaparecer. Las manos me temblaron mientras leía los reportes policiales. Había fotografías de Luna, más joven, pero inconfundiblemente ella, junto con sus alias, Carmen Valdés, Sofía Martínez, Isabela Rodríguez. Cada identidad había sido cuidadosamente construida para atrapar a hombres exitosos y solitarios. «¿Cómo es posible?», susurré. Daniel la investigó antes de casarse. Él es muy cuidadoso con estas cosas. Samuel sonrió tristemente. «Su nuera es una profesional, señora. Los documentos que su hijo vio fueron falsificados. Certificados de nacimiento, títulos universitarios, referencias laborales. Todo fabricado por una red que se especializa en crear identidades limpias para estafadores». El expediente contenía mucho más. Luna había estado casada legalmente con un hombre llamado Roberto Sánchez en Las Vegas cuando se casó con Daniel. Técnicamente, su matrimonio con mi hijo era nulo, pero había algo aún peor. «Hay más», continuó Samuel, su voz bajando a un susurro. Su nuera no trabajó sola en Nevada. Su cómplice principal era un hombre llamado Marcus Rivera. El mundo se detuvo a mi alrededor. Marcus, el mejor amigo de Daniel, el padrino de su boda, el hombre que había estado cenando en nuestra mesa durante 7 años mientras planeaba destruir a mi hijo desde adentro. Marcus y Carmen trabajaron juntos estafando a 3 víctimas diferentes, explicó Samuel. El patrón era siempre el mismo. Ella se casaba con el objetivo, él se hacía amigo cercano para ganar confianza y juntos vaciaban las cuentas antes de desaparecer. ¿Por qué no desaparecieron después de estafar a Daniel?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. «Porque Daniel resultó ser más valioso de lo que esperaban», respondió Samuel. «Su hijo construyó una fortuna considerable durante estos años. En lugar de robar una cantidad fija y huir,
decidieron quedarse y ordeñar la vaca durante el mayor tiempo posible. Me mostró más documentos, registros bancarios que mostraban transferencias regulares desde las cuentas de Daniel hacia cuentas offshore controladas por Luna y Marcus. Durante 7 años habían estado robando sistemáticamente pequeñas cantidades que Daniel nunca notaría, $500 aquí, $1,000 allá. En total, dijo Samuel, estimamos que han robado aproximadamente $250,000 durante el matrimonio. $250,000, una cuarta parte de 1,000,000. El dinero que Daniel había trabajado tan duro para ganar, dinero que creía que estaba asegurando el futuro de su familia, había estado fluyendo directamente hacia las cuentas de sus 2 depredadores más cercanos. Pero lo peor estaba aún por venir. «Hay algo más, señora Herrera», dijo Samuel, dudando por primera vez. «Algo que encontré en mis investigaciones sobre el pasado de Carmen». Me entregó una carpeta separada. Dentro había recortes de periódicos de hace 12 años, de un pequeño pueblo en Arizona. El titular me heló la sangre. «Mujer joven desaparece». Después de confrontar a estafadores, la víctima se llamaba Elena Vázquez, una maestra de 26 años que había descubierto que su prometido la estaba estafando junto con su mejor amiga. Elena había amenazado con ir a la policía. 3 días después, desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. «¿Estás sugiriendo que Luna?» No pude terminar la frase. «No estoy sugiriendo nada», dijo Samuel cuidadosamente. Pero Carmen Valdés y Marcus Rivera estaban en Arizona en ese momento, usando otros nombres. Y Elena Vázquez había descubierto su esquema exactamente como usted lo hizo. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. No solo Luna era una estafadora profesional, sino que potencialmente era algo mucho peor. Y yo estaba viviendo bajo el mismo techo que ella, sabiendo sus secretos. «¿Qué me recomienda hacer?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Samuel cerró la carpeta lentamente. «Sea muy, muy cuidadosa, señora Herrera. Gente como Carmen no duda en hacer lo que sea necesario para proteger sus secretos, si sospecha que usted sabe algo». No necesitó terminar la frase. Entendí perfectamente. Esa noche, regresé a casa con el expediente escondido en mi bolsa de compras. Luna estaba en la sala viendo televisión, riendo con alguna comedia romántica. Parecía tan normal, tan inocente. Pero ahora, cuando la miraba, veía a la depredadora que realmente era. «¿Cómo estuvo tu día, Rebeca?», me preguntó sin voltear a mirarme. «Espero que no hayas gastado demasiado dinero en el supermercado. Sabes que Daniel se preocupa por los gastos». La ironía era nauseabunda. Luna, que había robado $250,000, regañándome por gastar dinero en comida. «Fue un día normal», respondí, manteniendo mi voz estable. «Nada especial». Pero mientras subía a mi habitación, sabía que todo había cambiado. En mi escritorio, al lado del sobre con $40,000 y la fotografía de Luna con Marcus, ahora tenía algo mucho más poderoso: la evidencia completa de quién era realmente Carmen Valdés. Daniel llegaría a casa en 2 horas. Luna estaría esperándolo con su sonrisa perfecta y sus besos de Judas. Marcus vendría a cenar el viernes, como siempre, interpretando el papel del mejor amigo leal. Pero esta vez sería diferente. Esta vez tendría la oportunidad de exponer a los 2 depredadores que habían estado alimentándose de mi familia durante años. Solo tenía que encontrar el momento perfecto, y ese momento llegó más pronto de lo que esperaba. Al día siguiente, Luna anunció que quería organizar una cena especial para celebrar el ascenso de Daniel en el trabajo. Una cena íntima, dijo, solo para la familia cercana y algunos amigos especiales. «Invitaré a Marcus, por supuesto», dijo casualmente. «Y tal vez a algunas de mis amigas del club. Será una noche perfecta». Mientras la escuchaba planear su próxima actuación, sonreí por primera vez en semanas. Luna tenía razón sobre una cosa: sería una noche perfecta, pero no de la manera que ella esperaba. El sobre con la fotografía de ella y Marcus seguía esperando en mi cajón, pero ahora sabía que una simple foto de infidelidad no sería suficiente.
Tenía evidencia de algo mucho más devastador, y cuando llegara el momento correcto, se la entregaría toda. La cena especial se programó para el sábado por la noche. Luna había pasado toda la semana organizando cada detalle con la precisión de un general preparando una batalla. Invitó a 12 personas, Marcus, por supuesto, algunas amigas del club de tenis, 2 parejas vecinas y los socios de trabajo de Daniel que ella consideraba importantes para su carrera. Como siempre, yo era invisible en sus planes, excepto como la cocinera no oficial. Durante 3 días me tuvo preparando aperitivos, probando recetas y asegurándome de que todo estuviera perfecto para su gran noche. «Rebeca, quiero que esta noche sea impecable», me dijo el viernes por la mañana mientras revisaba la lista de invitados por 10ª vez. «Daniel merece que celebremos su éxito apropiadamente. El éxito de Daniel». La ironía me dolía en el pecho. Mi hijo había trabajado 16 horas al día durante meses para conseguir esa promoción, sacrificando tiempo con amigos, aficiones, incluso conmigo, y todo para darle a Luna el estilo de vida que exigía, sin saber que ella había estado robándole sistemáticamente durante 7 años. Esa tarde, mientras Luna salía para su tratamiento de spa semanal, que ahora sabía era su tiempo con Marcus, llamé a Samuel García. «¿Estás segura de que quiere hacer esto esta noche?», me preguntó. «Una vez que abra esa caja de Pandora, no podrá cerrarla». «Estoy segura», respondí, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. «Mi hijo merece saber la verdad». «Muy bien». Le envié por correo toda la documentación adicional que solicité. Debería llegar esta tarde. «Y señora Herrera, tenga cuidado. Carmen es impredecible cuando se siente acorralada». El paquete llegó a las 4 de la tarde. Dentro había copias certificadas de todo: los reportes policiales de Nevada, los registros de matrimonio que mostraban que Luna seguía legalmente casada con Roberto Sánchez, los registros bancarios de las transferencias e incluso información sobre Elena Vázquez y su desaparición. También había algo que no esperaba: fotos de Luna y Marcus tomadas esa misma tarde en el hotel del centro. Samuel había seguido mi petición de obtener evidencia fresca, evidencia que no podrían negar o explicar. Mientras organizaba todos los documentos en orden cronológico, sentí una calma extraña apoderándose de mí. Después de años de sentirme impotente, finalmente tenía control sobre algo. La verdad era mi arma, y estaba afilada como una navaja. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Luna estaba radiante en un vestido azul que probablemente había costado más que mi renta mensual. Recibía a cada persona con abrazos efusivos y esa risa musical que usaba cuando quería impresionar. Daniel llegó del trabajo justo a tiempo, todavía con su traje, visiblemente cansado, pero sonriendo por el esfuerzo que Luna había hecho para celebrarlo. Mi corazón se partió al ver la gratitud genuina en sus ojos cuando la besó en la mejilla. «Gracias por organizar todo esto, amor», le dijo. «Sé cuánto trabajo te tomó». «Cualquier cosa por ti, mi vida», respondió Luna, con esa voz dulce que había perfeccionado durante años de engaño. Marcus fue el último en llegar, por supuesto. Entró con esa sonrisa confiada que había cultivado durante años de traición, abrazando a Daniel como el hermano que pretendía ser. «Felicidades, hermano», le gritó, palmeándole la espalda con falso entusiasmo. «Te lo mereces completamente». «Si lo mereces», pensé amargamente, «mereces saber que tu mejor amigo te ha estado traicionando durante años». La cena transcurrió como todas las cenas de Luna, perfectamente coreografiada, llena de conversaciones superficiales y risas forzadas. Yo serví cada plato en silencio, invisible como siempre, observando la actuación desde las sombras. Durante el postre, Luna se puso de pie con su copa de vino en la mano. «Quiero hacer un brindis», anunció, su voz proyectándose por todo el comedor. «Por mi maravilloso esposo Daniel, que trabaja tan duro para darnos esta vida hermosa. Y por nuestros amigos queridos, especialmente Marcus, que ha sido como un hermano para nosotros durante todos estos años». Todos alzaron sus copas. Marcus sonrió y guiñó el ojo hacia Luna de una manera que solo yo noté.
Daniel me amó con orgullo, sin idea de que estaba brindando por su propia traición. Y por supuesto, continuó Luna, su mirada encontrando la mía desde la cocina, por la familia, por aquellos que entienden su lugar y su papel en nuestras vidas. Esa fue la gota que derramó el vaso, su lugar y su papel. Como si yo fuera una empleada en lugar de la madre que había criado al hombre que la mantenía. Me quité el delantal lentamente y caminé hacia el comedor. Todos me miraron con sorpresa. Nunca interrumpía las cenas de Luna. «Luna», dije, mi voz calmada pero clara, «creo que hay algo que deberías ver». Su sonrisa vaciló por un momento. «Rebeca, estamos en medio de una celebración. Lo que sea puede esperar». «No», respondí, sacando el sobre de mi delantal. «Esto no puede esperar». El silencio en el comedor era palpable. Daniel me miró confundido, mientras que Marcus había palidecido notablemente. «¿Qué es eso?», preguntó Luna, pero había algo en su voz que sugería que ya lo sabía. «Es un regalo», dije, extendiendo el sobre hacia ella. «Similar al que tenía planeado darte. $40,000 que había ahorrado durante años, pensando que tal vez eso me ganaría tu respeto». Luna parpadeó, claramente descolocada por el cambio en mi comportamiento. «Pero después de la fiesta de cumpleaños de Daniel la semana pasada», continué, «decidí que merecías algo diferente, algo más apropiado». Con manos temblorosas, Luna tomó el sobre. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar el papel crujiendo mientras lo abría. La primera cosa que vio fue la fotografía, la imagen clara, nítida, imposible de negar de ella, y Marcus en una posición comprometedora fuera del hotel del centro. Tomada apenas unas horas antes, el color se drenó completamente de su rostro. Sus piernas se tambalearon y por un momento pensé que iba a caerse. «¿Qué? ¿Qué es esto?», susurró, aunque ambas sabíamos exactamente qué era. «Sigue mirando», dije tranquilamente. «Hay más». Con dedos temblorosos, Luna sacó el siguiente documento. Una copia certificada del registro de matrimonio entre Carmen Valdés y Roberto Sánchez, fechado 2 años antes de su boda con Daniel. Marcus se había puesto de pie de su silla, su cara una máscara de pánico. Daniel estaba mirando entre la foto y su esposa, tratando de procesar lo que estaba viendo. «Luna», dijo Daniel, su voz apenas un susurro. «¿Qué es esto?». Pero Luna no respondió. Estaba mirando fijamente el tercer documento, el reporte policial de Nevada, que la identificaba como Carmen Valdés, buscada por fraude matrimonial. Fue entonces cuando se desplomó. No fue un desmayo elegante como en las películas. Fue un colapso completo, total, devastador. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo como si hubiera recibido un golpe físico y cayó de rodillas en el suelo del comedor. Los invitados saltaron hacia atrás, algunos gritando. Marcus corrió hacia ella, pero se detuvo cuando Daniel lo miró con una expresión que nunca había visto antes en mi hijo. «No te acerques a ella», dijo Daniel, su voz peligrosamente baja. «No te acerques a mi esposa». «Daniel, hermano, puedo explicar», comenzó Marcus. «¿Explicar qué?». Daniel levantó la foto con manos temblorosas. «¿Explicar por qué mi mejor amigo se está acostando con mi esposa? ¿Explicar por qué mi esposa aparentemente tiene otro nombre y otro marido?». Luna estaba sollozando en el suelo, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico, de una mujer que sabía que su mundo cuidadosamente construido acababa de colapsar. «Hay más documentos en el sobre», dije suavemente, dirigiéndome a Daniel. «Mucho más». Daniel volcó el contenido del sobre la mesa del comedor. Registros bancarios, fotografías adicionales, reportes policiales, todo esparcido frente a los invitados que habían venido a celebrar su éxito. El silencio que siguió fue absoluto. 12 personas mirando la evidencia de una traición tan completa, tan devastadora, que nadie sabía qué decir. Finalmente, Daniel habló, su voz quebrada pero firme. «Quiero que todos se vayan, ahora». Los invitados no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Se levantaron y salieron en silencio, algunos murmurando disculpas, otros simplemente huyendo de la incomodidad.
Marcus fue el último en moverse. Se acercó a Daniel con las manos extendidas, suplicando. «Daniel, por favor, déjame explicar. Las cosas se complicaron, pero nunca quisimos lastimarte». Mi hijo lo miró con una frialdad que me sorprendió. «Sal de mi casa», dijo tranquilamente, «y si alguna vez vuelvo a verte cerca de mi familia, llamaré a la policía». Marcus miró hacia Luna, que seguía sollozando en el suelo, luego hacia mí. Sus ojos me encontraron y vi algo allí que me heló la sangre. No era remordimiento, era amenaza. Después de que Marcus se fuera, Daniel se arrodilló junto a Luna, no para consolarla, sino para hablar. «¿Cuánto de esto es verdad?», preguntó. Luna levantó la cabeza y por primera vez en 7 años vi su verdadero rostro, sin la máscara de la esposa perfecta, sin la actuación de la nuera agradecida. Era la cara de Carmen Valdés, la estafadora profesional. «Todo», susurró, «todo es verdad». Y con esas 3 palabras, el matrimonio de mi hijo llegó a su fin. Los días que siguieron a la cena fueron como observar un edificio desmoronarse en cámara lenta. Luna, o Carmen como ahora sabíamos que era su verdadero nombre, no se levantó del suelo del comedor durante casi 1 hora después de que se fueran los invitados. Se quedó allí, sollozando, temblando, ocasionalmente murmurando incoherencias sobre cómo todo había salido mal. Daniel se había sentado en su silla, mirando fijamente los documentos esparcidos sobre la mesa. No había gritado, no había estallado en furia como yo había esperado. En cambio, había una quietud en él que me asustaba más que cualquier explosión de rabia. «Mamá», me había dicho finalmente, su voz apenas audible. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?». La pregunta me atravesó como una flecha. 6 semanas, admití. Comencé a sospechar hace 2 meses, pero no tuve pruebas hasta hace 6 semanas. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. «¿Por qué no me dijiste nada antes?». «Porque sabía que ella encontraría una manera de hacer que dudaras de mí», respondí honestamente. «Y porque necesitaba estar completamente segura». Esa noche, Daniel se quedó despierto hasta las 4 de la mañana, leyendo cada documento, verificando cada detalle. Carmen había subido a la habitación principal y no había salido desde entonces. Podía escuchar su llanto ocasional a través de las paredes, pero ya no sonaba a remordimiento, sonaba a autocompasión. Al día siguiente, Daniel contrató a un abogado. Margaret Thompson era una mujer severa de unos 60 años, especializada en divorcios complicados y fraudes matrimoniales. Cuando Daniel le mostró toda la evidencia que Samuel había reunido, sus ojos se iluminaron con la satisfacción de un depredador que había encontrado una presa fácil. «Esto es más que suficiente», le dijo a Daniel durante su primera reunión. «El matrimonio es nulo por bigamia. Ella no tiene derecho a ninguna propiedad conyugal. De hecho, podríamos demandarla por los $250,000 que robó. Pero Daniel era demasiado bueno para su propio bien, incluso después de todo lo que había descubierto. «Solo quiero que se vaya», me dijo esa noche. «Quiero que desaparezca de nuestras vidas para siempre». Carmen había estado encerrada en la habitación durante 3 días, cuando finalmente bajó. Se veía horrible. Ojos hinchados, cabello desarreglado, usando la misma ropa desde la noche de la cena. Pero cuando me vio en la cocina, algo en sus ojos cambió. La desesperación se transformó en algo más peligroso. «Esto es culpa tuya», me dijo, su voz áspera de tanto llorar. «Tú destruiste mi vida». Me giré lentamente para enfrentarla. «Yo no destruí nada, Carmen. Tú construiste tu vida sobre mentiras, y las mentiras siempre se colapsan eventualmente». Su rostro se contorsionó con furia. «Mi nombre es Luna. Soy Luna Morales de Herrera. He sido parte de esta familia durante 7 años». «Tu nombre es Carmen Valdés», respondí calmadamente, «y nunca fuiste parte de esta familia. Fuiste un parásito alimentándose de ella». Fue entonces cuando me atacó. Se lanzó hacia mí con las uñas extendidas, gritando obscenidades. Por un momento, temí por mi vida, pero Daniel apareció en la cocina justo a tiempo, agarrándola por los brazos y manteniéndola alejada de mí. «Suéltame»,
gritaba Carmen. Esta vieja bruja arruinó todo, todo lo que trabajé para conseguir. Lo que trabajaste para conseguir, dijo Daniel, su voz fría como el hielo, era robar mi vida. Esa fue la primera vez que vi a mi hijo realmente enojado. No la furia explosiva, sino algo más profundo y más controlado. Carmen debe haber visto algo en sus ojos también, porque dejó de luchar y se derrumbó contra él, sollozando. Daniel, por favor, suplicó. Sé que cometí errores, pero te amo, realmente te amo. Podemos superar esto. Daniel la apartó de él como si fuera algo sucio. No sabes lo que es el amor, Carmen. Solo sabes cómo manipularlo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Margaret Thompson había iniciado el proceso de anulación, había congelado las cuentas bancarias conjuntas y había presentado una demanda civil por los fondos robados. Carmen había contratado a su propio abogado, un hombre nervioso que claramente se había dado cuenta de que tenía un caso imposible de ganar. Pero Carmen tenía un último as bajo la manga. Una semana después de la confrontación en la cocina, llegó la policía. 2 oficiales serios que pidieron hablar conmigo sobre ciertas acusaciones. Carmen había presentado una denuncia alegando que yo la había estado acosando, amenazando y que había falsificado evidencia contra ella. Afirmaba que las fotografías habían sido manipuladas digitalmente y que los documentos sobre su pasado eran fabricaciones maliciosas. Es una anciana resentida que nunca me aceptó, le había dicho a la policía, según me informó el detective Johnson. Está tratando de destruir mi matrimonio porque está celosa de mi relación con su hijo. Afortunadamente, Samuel García había anticipado esta posibilidad. Tenía copias certificadas de todos los documentos, testimonios de las fuentes en Nevada y evidencia forense de que las fotografías no habían sido alteradas. La investigación policial duró exactamente 3 días antes de que descartaran las acusaciones de Carmen como falsas, pero el daño a su credibilidad fue devastador. Su propio abogado renunció después de descubrir que había mentido también a él sobre varios aspectos de su caso. Fue entonces cuando Marcus reapareció. Había estado escondido durante 2 semanas, probablemente esperando que todo se calmara. Pero cuando se dio cuenta de que Carmen estaba perdiendo, decidió salvar su propio pellejo. Se presentó en la oficina de Margaret Thompson con su propio abogado, ofreciendo testificar contra Carmen a cambio de inmunidad. Tenía registros detallados de todas las transferencias financieras, copias de mensajes de texto y evidencia de otros esquemas que habían estado ejecutando juntos. Marcus Rivera fue inteligente, me explicó Margaret después de la reunión. Se dio cuenta de que Carmen lo hundiría con él si no actuaba primero. Su testimonio sella el caso completamente. Carmen se enteró de la traición de Marcus esa misma tarde. Su reacción fue espectacular incluso para sus estándares. Apareció en la casa gritando, rompiendo cosas, amenazando con contar la verdad sobre todos. Marcus y yo éramos un equipo, gritaba mientras Daniel llamaba a la policía. Si voy a caer, él viene conmigo, y tú también, Daniel, todos van a pagar. Pero sus amenazas eran vacías. Sin Marcus como aliado, sin dinero para abogados decentes y con toda la evidencia en su contra, Carmen no tenía poder para lastimar a nadie más. La policía la arrestó esa noche por violación de una orden de restricción que Daniel había obtenido días antes. Pasó 3 días en la cárcel antes de que pudiera pagar la fianza. Cuando salió, había cambiado. Ya no era la mujer furiosa y desesperada de antes. Era algo más peligroso. Una mujer que había aceptado que había perdido todo y que ahora solo quería causar el mayor daño posible. Esto no ha terminado, me dijo cuando vino a recoger sus cosas bajo supervisión policial. Puedes haber ganado esta batalla, Rebeca, pero yo sé cosas sobre esta familia que podrían destruirlos a todos. La miré directamente a los ojos. Ya no tienes poder aquí, Carmen. Ya no puedes lastimar a mi familia. Sonrió, pero no había alegría en esa expresión. Ya veremos. 3 días después, Carmen Valdez desapareció. Empacó sus pertenencias más valiosas durante la noche y simplemente se esfumó. No dejó dirección de reenvío, no dijo a dónde iba.
Un día estaba allí. Al siguiente había desaparecido como si nunca hubiera existido. Daniel encontró una nota en la habitación principal. Esto no ha terminado. Volveré cuando menos lo esperen. Pero yo sabía que no volvería. Carmen era una depredadora, y los depredadores siempre buscan presas fáciles. Daniel ya no era una presa fácil. Ya no era el hombre ingenuo que había sido cuando ella lo conoció. Marcus tampoco se quedó. Después de testificar contra Carmen, vendió su casa y se mudó a otro estado. Había perdido no solo a su cómplice, sino también al mejor amigo que había traicionado durante años. Por primera vez en 7 años, la casa estaba en paz. No había más tensión, no más caminar sobre cáscaras de huevo, no más pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Daniel había perdido una esposa y un mejor amigo, pero había ganado algo más valioso, la verdad. Y después de vivir en mentiras durante tanto tiempo, la verdad se sentía como libertad. Pero yo sabía que la verdadera sanación apenas estaba comenzando. 6 meses después de que Carmen desapareciera, Daniel y yo estábamos sentados en el jardín trasero, disfrutando del café de la mañana en un silencio cómodo que no habíamos compartido en años. El césped estaba verde y bien cuidado. Las flores que yo había plantado florecían sin la tensión constante que había dominado la casa durante tanto tiempo. «Mamá», dijo Daniel finalmente, rompiendo el silencio, «nunca te agradecí apropiadamente por lo que hiciste». Dejé mi taza en el platillo y lo miré. Mi hijo había cambiado durante estos meses. Las líneas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado. Había recuperado peso que no me había dado cuenta que había perdido, y por primera vez en años parecía realmente en paz. «No necesitas agradecerme por proteger a mi familia», le dije. «Pero sí necesito disculparme», continuó, su voz cargada de emoción. «Durante 7 años permití que Carmen te tratara de manera horrible. Te vi servir, limpiar, soportar sus humillaciones y no hice nada para detenerla». Sentí un nudo en la garganta. «¿Estabas enamorado, Daniel? ¿O pensabas que lo estabas?» «No», dijo firmemente. «Eso no es excusa. Eres mi madre. Te criaste solo después de que papá murió. Trabajaste 2 empleos para pagarme la universidad. Sacrificaste todo por mí. Y yo permití que una extraña te tratara como si fueras invisible en tu propia casa». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Habíamos tenido muchas conversaciones durante estos meses, pero esta era la primera vez que Daniel realmente se enfrentaba a su papel en todo lo que había pasado. «Durante años me preguntaba por qué no me defendías», admití. «¿Por qué nunca veías lo que Carmen me hacía? Llegué a pensar que tal vez había algo malo conmigo». Daniel cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. «Dios mío, mamá. Carmen era muy hábil manipulándome. Cada vez que yo notaba algo, ella tenía una explicación. Decía que eras difícil, que estabas celosa de nuestra relación, que necesitabas límites porque eras muy demandante. ¿Y tú le creías?» Quería creerle, admitió. Era más fácil creer que el problema eras tú que enfrentar la posibilidad de que mi esposa perfecta fuera una mentirosa. Permanecimos en silencio por unos minutos, procesando años de dolor y malentendidos. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió?», le pregunté finalmente. Daniel negó con la cabeza. «Que después de todo lo que sacrifiqué por ti, después de todos los años que te cuidé y te amé incondicionalmente, elegiste creer a una mujer que conocías desde hacía solo unos años en lugar de confiar en la madre que había estado ahí toda tu vida». Daniel se levantó de su silla y se arrodilló junto a la mía, tomando mis manos entre las suyas. «Tienes razón», dijo, su voz quebrándose. «Y no hay excusa para eso, pero quiero que sepas que nunca, nunca más voy a permitir que alguien te trate de esa manera. Y nunca más voy a dudar de ti cuando me digas que algo está mal». Lo abracé entonces, sintiendo como si estuviera recuperando a mi hijo después de años de haberlo perdido a manos de una extraña. Las semanas siguientes trajeron más revelaciones. Margaret Thompson había logrado recuperar $180,000 de los fondos que Carmen y Marcus habían robado. No era todo, pero era significativo. Daniel usó parte de ese dinero para remodelar la casa, eliminando todos los rastros del reinado de Carmen.
Quiero que esta vuelva a ser tu casa, mamá, me dijo mientras los trabajadores retiraban el papel tapiz que Carmen había elegido. Quiero que te sientas bienvenida aquí otra vez. También insistió en darme los $40,000 que había ahorrado para Carmen. Ese dinero es tuyo, me dijo cuando protesté. Lo ahorraste de tu propia pensión, y quiero que lo uses para ti misma. Viajes, pasatiempos, lo que te haga feliz. Por primera vez en décadas tenía dinero que era completamente mío. No para la familia, no para emergencias, sino solo para mí. Decidí usarlo para cosas que Carmen nunca había permitido. Redecoré mi habitación, compré libros, incluso me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario. La transformación más grande, sin embargo, fue en Daniel mismo. Sin Carmen manipulándolo constantemente, mi hijo comenzó a redescubrir quién era realmente. Empezó a cocinar otra vez, algo que había amado pero que Carmen había criticado constantemente. Renovó su afición por la fotografía. Incluso comenzó a salir con amigos que Carmen había logrado alejar sutilmente durante los años. Me siento como si estuviera despertando de un sueño muy largo, me dijo una noche. Un sueño donde no era yo mismo. Pero la verdadera prueba de nuestra sanación llegó cuando Daniel comenzó a salir con alguien nuevo. Sara era una enfermera de 42 años, divorciada, con 2 hijos adolescentes. Era lo opuesto a Carmen en todos los sentidos. Práctica en lugar de glamorosa, honesta en lugar de manipuladora, genuinamente amable en lugar de encantadora de manera calculada. La primera vez que Daniel me preguntó qué pensaba de ella, mi corazón se detuvo. Durante años había aprendido a mantener mis opiniones para mí misma, a sonreír y a sentir sin importar lo que realmente sintiera. Quiero tu opinión honesta, mamá, me dijo. Si hay algo que no te gusta de Sara, necesito saberlo. Nunca más voy a ignorar tu instinto sobre las personas. Me gusta, le dije, y era completamente verdad. Es genuina. No está actuando para impresionarte. Y lo más importante, te trata con respeto real. No con esa admiración falsa que Carmen usaba para manipularte. Daniel sonrió. Eso es exactamente lo que yo pensaba. Sara comenzó a venir a cenar los domingos, a veces trayendo a sus hijos. Era maravilloso tener niños en la casa otra vez, llenando los espacios que habían estado silenciosos durante tanto tiempo. Y Sara siempre insistía en ayudar con la cocina, tratándome como una igual, en lugar de como la sirvienta invisible. Señora Herrera, me dijo una tarde mientras lavábamos los platos juntas. Daniel me contó lo que pasó con su ex esposa. Quiero que sepa que respeto completamente el lugar que usted tiene en su vida. Esta es su casa, su familia. Yo soy solo una invitada. Sentí lágrimas en mis ojos. Llámame Rebeca, le dije, y no eres una invitada. Si Daniel es feliz contigo, entonces eres bienvenida aquí. Un año después de la desaparición de Carmen, recibimos noticias de ella por última vez. Había sido arrestada en Florida bajo otro nombre, acusada de estafar a un hombre mayor de 80 años. Al parecer, había vuelto a sus viejos trucos, pero esta vez había elegido a la víctima equivocada, un ex detective retirado que había visto a través de sus mentiras inmediatamente. ¿Sientes algo por ella?, me preguntó Daniel cuando vimos la noticia. Lo pensé por un momento. Lástima, admití finalmente. Lástima por alguien que nunca aprendió que las relaciones reales, basadas en amor verdadero, son mucho más valiosas que cualquier cosa que puedas robar o manipular. Daniel asintió. Yo siento lo mismo, y alivio de que esté tan lejos de nosotros. Marcus también había sido arrestado en Nevada por cargos relacionados con sus estafas pasadas. Al parecer, su testimonio contra Carmen no había sido suficiente para protegerlo de sus propios crímenes. La última vez que escuché de él, estaba cumpliendo una sentencia de 5 años en prisión. Durante el segundo año después de la partida de Carmen, Daniel y Sara se comprometieron. Esta vez, Daniel me pidió mi bendición antes de proponerle matrimonio. ¿Estás seguro de que es lo correcto?, le pregunté, no porque dudara de Sara, sino porque quería estar segura de que Daniel estaba tomando la decisión por las razones correctas. Estoy seguro, me dijo, pero esta vez voy a hacer las cosas diferente. Nada de ceremonias grandes,
Nada de intentar impresionar a nadie, solo familia cercana, personas que realmente nos aman. La boda de Daniel y Sara fue todo lo que su primera boda no había sido: íntima, sincera, llena de amor real en lugar de espectáculo. Me pidieron que caminara por el pasillo junto a Daniel, reconociendo oficialmente el papel que tenía en su vida. «Eres la mujer más importante en mi vida», me dijo mientras caminábamos, «y quiero que Sara y todos los demás lo sepan». Ahora, 3 años después de que todo esto comenzara, me siento en el mismo jardín donde Daniel y yo tuvimos esa conversación crucial. Pero ahora no estoy sola. Sara está junto a mí, enseñándome a usar una tableta para ver fotos de sus hijos en la universidad. Daniel está en la cocina, preparando el almuerzo para todos nosotros, cantando suavemente mientras cocina. La casa está llena de vida real otra vez, no de la vida falsa y perfecta que Carmen había creado, sino de la vida desordenada, imperfecta, pero genuinamente feliz de una familia real. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera encontrado el valor para exponer a Carmen. Si hubiera seguido silenciosa, soportando sus humillaciones, viendo a mi hijo ser manipulado y robado sin hacer nada. Pero ya no importa. Tomé la decisión correcta en el momento correcto. Protegí a mi familia de la manera que sabía hacerlo, con paciencia, con evidencia y con la verdad. Y ahora, por primera vez en años, todos estamos donde pertenecemos.